New Horizons Live. Bien, y regresamos en esta recta final, nuestra versión de viernes de New Horizons Live. Señor Garrido, Europa sigue activa con el tema comercial, impuestos, cambios en estrategias. Ellos están contentos. Están contentos definitivamente. Cuénteme. No, bueno, ¿cómo te explico? El gobierno británico, tú sabes que desde el año pasado, las petroleras, con el aumento del precio del petróleo, y del gas natural, fruto de la ¿verdad? De la crisis de sobredemanda y de los problemas de logística, pues empezaron a ganar muchísimo dinero. Y en este año eso todavía se puso mejor, porque al comandante Putin decidir invadir Ucrania, primero la parte oriental y ya hoy en día bombardeando por donde quiera que le da la gana, eso ha causado una estabilidad inflada de los precios del petróleo, que ya están siempre por encima de $100, cuando estuvieron por en 40, 50 dólares el barril. Eso ha hecho que, por ejemplo, en el año pasado solamente las petroleras tuvieron beneficios excedentes, en Inglaterra solamente, por 35 billones de libras esterlinas. Dos petroleras, BP, British Petroleum, y Shell Oil Company, ¿verdad? Royal Dutch Shell, que es una empresa mixta de capital británico y capital holandés. En su momento la más grande petrolera del mundo. Entonces, los ingleses, el gobierno inglés le ha dicho, mira, tú sabes que nosotros tenemos una situación muy crítica ahora mismo, donde tenemos que subsidiar y solventar a una parte de la población muy pobre que está sumida en una pobreza fruto de la epidemia y fruto de la crisis financiera e inflacionaria en la que estamos. Entonces, le han grabado con un impuesto de un 25% al exceso de beneficio. Es decir, unos 6.3 billones de dólares, 5 billones de libras esterlinas, o en castellano 6.300 millones de dólares, para poder con ese dinero financiar aquello. Eso va a tener repercusiones muy interesantes, porque tú puedes estar seguro que el resto de los países de Europa y Estados Unidos y Canadá probablemente van a hacer cosas similares. En República Dominicana, las petroleras dominicanas, que son la Refinería Dominicana de Petróleo, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que son los que se meten todos los impuestos que le graban al petróleo que llega a República Dominicana, no se han inventado un impuesto. Nosotros como dominicanos tenemos que inventarnos un impuesto para el petrolero del gobierno, pero mientras tanto no lo tenemos. Por otro lado, y hablando ya como tú quieres seguir hablando de Europa, los países del G7 firmaron un acuerdo de 40 páginas, un comunicado en Berlín, en el cual están, digamos que comprometiéndose los países europeos a que Europa, la Comunidad Europea, en el año 2035 sea carbón neutra y no utilicen para los temas de energía los combustibles fósiles. Eso, con el tema de los impuestos, sin duda, suceden fenómenos interesantes. Una de las cosas que se ha estado viendo, sobre todo en los 2 últimos años, es cómo los que muchos tienen, pues han seguido amasando, ¿no? Sus riquezas, y cómo de alguna manera, pues se ha debatido en muchos países, sobre todo de los del primer mundo, cómo los más ricos deberían empezar a pagar más impuestos, que sean los que tengan la carga tributaria mayor. Y en Davos, justamente donde estaba el presidente Luis Abinader, pues sucedió algo muy interesante. Dos multimillonarios que se juntaron allí con los que estaban protestando le pedían a los líderes del mundo, mira, nosotros
que tenemos mucho, sabemos que podemos pagar más. Entonces, le pedían a todos los líderes del mundo apostados allí en Davos, en este foro económico, que tomaran la decisión como países, reconociéndose países que pueden tomar decisiones, y decían que los sistemas fiscales deberían ser más justos y pedirle más a todos aquellos que tienen más en el mundo. Entonces, justamente suena un fenómeno interesante cuando tú ves a decir gente, digamos que con una conciencia tranquila, decir, mira, yo puedo pagar más que aquel que realmente tiene menos que yo. Warren Buffett siempre lo ha dicho. Warren Buffett lo ha dicho en innumerables ocasiones. Ha dicho, yo no entiendo cómo yo tengo un margen de impuestos menor que el de mi secretario. Claro. Eso no tiene sentido. Pero un dato interesante con respecto al comunicado que, sobre todo, digamos, para llevarlo al plano local, del comunicado de las naciones europeas, es que le urgen a los países de Europa en contra de introducir subsidios a los combustibles en esta fecha por el problema de los precios y cómo está afectando a sus poblaciones. Porque cuando tú le pones un subsidio, entonces tú no tienes presión para salir de ese combustible. Y uno se hace la pregunta, volvemos a lo mismo. Si en República Dominicana los precios de los combustibles no tuviesen actualmente la protección de la no del no cobro, ¿verdad? Lo que se está haciendo hoy en día, de que el gobierno está de manera ilegal protegiendo, en teoría, a los consumidores del precio de su impuesto, del precio sobre el impuesto de la ley de hidrocarburos. Si nosotros tendríamos más urgencia para buscar otra alternativa que no fuese diésel y gasolina. Y si el gobierno tuviese más urgencia también para buscar una alternativa que no fuese diésel y gasolina. New Horizons Live.